Bienvenidos a ¿Qué esto que el otro? Donde platicaremos de los temas más interesantes alrededor de la salud. ¡Y comenzamos! Bienvenidos a ¿Qué esto que el otro? El mejor programa de salud de Radio Anáhuac. Yo soy la doctora Gigi Nieto y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante en el cual necesitamos crear conciencia en la sociedad sobre su importancia, que es acerca del trasplante de médula ósea. Y para esto tengo un invitado súper especial que me encantaría que se presentara. Por favor. Gracias Gigi por la invitación, gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Y soy Sergio Medrano, soy director para América Latina de VideMatch. VideMatch es una organización sin fines de lucro y soy el director de Latinoamérica. Nada más, de VideMatch. Y una pregunta, Sergio, ¿qué es VideMatch? Claro, mira, VideMatch somos una organización sin fines de lucro, estamos enfocados a conectar a pacientes con alguna enfermedad en la sangre que necesitan un trasplante de médula ósea para sobrevivir, conectarlo con algún donante no relacionado con su familia. Entonces, VideMatch cuenta con el registro de más de 39 millones de personas de 41 países del mundo, lo cual hace mucho más fácil encontrar una compatibilidad genética entre el paciente y un donante no relacionado con su familia. Y lo que hacemos es eso. Y VideMatch México tiene ya 4 años en México, en el país, y ya llevamos más de 78,000 personas registradas mexicanas. Y esto nos ha ayudado a que el donante sea mexicano y el paciente sea mexicano y el costo del trasplante sea mucho más bajo. Ok, y bueno, para todas las personas que nos escuchan en radio, que nos ven en vivo en el Facebook Live que transmitimos, ¿qué es la médula ósea? ¿Por qué se trasplanta? ¿Qué es? La médula ósea se encuentra dentro de los huesos largos, en especial del hueso de la cadera, y esa médula es la que genera las células madre, o células progenitoras o hematopoyéticas. Y esa médula ósea genera estas células progenitoras que salen al torrente sanguíneo. Las células madre, de una forma muy sencilla de decirlo, son las que deciden en qué convertirse: glóbulos blancos, glóbulos rojos o plaquetas. Por eso se le llaman células madre. Entonces, y hay 2 formas de recolectar estas células madre, ya sea a través de la sangre periférica del donante o a través de la médula ósea del donante. Y aquí es donde hay un mito o hay una falta de conocimiento en México, y mucha gente piensa y confunde la médula ósea y la médula espinal. Entonces, cuando dicen que van a donar médula ósea, no van a donar médula espinal, es médula ósea, células madre. Ok. Y bueno, eso está muy interesante, la verdad, pero ¿qué tipo de enfermedades necesitan la donación de médula ósea? Un trasplante de células madre puede curar alrededor de 70 enfermedades de la sangre. Okay. Entre ellos están las leucemias, anemias congénitas, inmunodeficiencias congénitas. Son enfermedades congénitas de la sangre que se pueden o no desarrollar en el lapso de vida de la persona. Ok, y cuéntanos un poquito de la historia de la fundación. ¿Cómo es que surge? ¿Cómo se te ocurrió? Tú eres el director, tú eres el fundador también. O platícanos sobre la historia de la fundación. Claro que sí. VideMatch empieza en Estados Unidos, es una organización de Estados Unidos. Empieza hace 34 años en Estados Unidos por una familia que tiene su hija, Laura, tiene leucemia y no encontraron una compatibilidad genética con su familia, de su familia. Entonces necesitaron de donadores no relacionados con ellos, con su familia, y empezaron a generar este registro de potenciales donantes de células madre. Se tipifica estos potenciales donantes para ver la compatibilidad genética, y empieza hace más de 30 años en Estados Unidos. En México ya llevamos 4 años y llevamos con mucho éxito porque llevamos más de 35 trasplantes facilitados para niños mexicanos. Llevamos recolectado más de 80 donantes para otros pacientes en el mundo. Y llevamos más de 78,000 personas registradas mexicanas. Ok, y ¿cómo se registran? Al registrarse, ¿qué sucede? Se registran, los requisitos para registrarse es muy sencillo: tener entre 18 y 44 años de edad, tener mayoría de edad.
y tener la convicción del momento que están registrando, poniendo sus datos para ser potencial donante, estén convencidos el momento que hagan un match genético. Cuando ya haya esa compatibilidad genética, que estén convencidos de decir sí, quiero seguir donando mis células madre, y también que no tengan enfermedades que puedan contagiar a través de las células, como que enfermedades como hepatitis, VIH, SIDA, enfermedades que puedan contagiarse a través de las células del donante al paciente. ¿Todas las personas que desean donar les deben de hacer estas pruebas de VIH y estas pruebas de ciertas enfermedades? Al momento son 2 etapas del donador. La primera etapa es cuando te registras, es tomar una muestra bucal con 2 hisopos frotados dentro de tu mejilla, muy sencillo, 10 segundos de un lado, 10 segundos del otro lado, se meten en un sobre, se llena un formulario para tener tus datos de contacto y para poderte contactar a través del tiempo cuando hagas match, y te quedas en el registro mundial de VideMatch. Y cuando ya eres compatible genéticamente con algún paciente, entonces se te habla y pueden pasar algunos años, ¿no?, de que te registraste. Ya cuando te llamamos y ya eres compatible genéticamente, es cuando empiezan los estudios de cómo está tu salud en ese momento que hiciste match con el donante, con el paciente. Entonces se hacen estudios que no tengas enfermedades que puedas transmitir, que tu salud esté bien para poder donar las células madre, y que no corras riesgo ni tú como donante ni el paciente al recibir tus células. Ok, y entonces si yo quisiera donar, ¿no?, ser donadora de médula ósea, ¿cómo se lleva a cabo el procedimiento? ¿Es una cirugía? ¿Es dolorosa? ¿Cuánto dura? ¿Cómo es? Es súper sencillo y qué bueno que me lo preguntas, porque el 77% de los casos de los pacientes necesitan de las células madre de la sangre periférica del donante. ¿Cómo es esto? Como si fueras a donar plaquetas. Te sientas en una clínica donde un aparato está sacando sangre de tu brazo, lo está centrifugando, se queda con las células madre y regresa la sangre a tu cuerpo. Ese es en la mayoría de los casos. Los pacientes, el otro 23% de los pacientes necesitan de las células madre de tu médula ósea, entonces de la médula ósea del donante. ¿Cómo es este procedimiento? Hay anestesia, se hace una punción en el hueso de la cadera, en la parte esponjosa, se hace una punción, se saca la médula ósea y de la médula ósea se sacan las células madre que se van a trasplantar. ¿De qué dependen estos 2 procedimientos? Dependen de la edad del paciente, del peso y de la enfermedad que tenga. Pero puede ser nada más entonces como una donación de sangre. Como una donación de sangre o plaquetas, porque la donación de sangre es un poquito más corta de tiempo, ¿no? Okay. Pues estás a lo mejor media hora, 40 minutos donando sangre o menos. Las plaquetas pueden ser 4 o 5 horas donando, porque el procedimiento es un poco más lento, de estar sacando sangre, centrifugando y regresando sangre. Ah, ok, perfecto. Entonces, digamos, para una persona, para un donador, o sea, que quiera hacer esto, ¿hay algún beneficio de hacer esta donación, o simplemente el altruismo y el sentirse bien por haber donado? ¿O entra en una red de que si él lo llega a necesitar, también él lo puede recibir, o cómo funciona? Así es, uno de los beneficios es que queda registrado en la base mundial de VideMatch, donde si él por alguna situación tuviera alguna enfermedad en la sangre, ya está tipificada su sangre y ya está en un registro. Es mucho más sencillo encontrar un donante no relacionado con su familia. Y también, obviamente, la parte altruista, la parte de... Nosotros siempre tenemos el lema de dar vida en vida. O sea, aquí estás donando células madre o médula ósea, la puedes llamar de las 2 formas, en vida. No es como algunos órganos o que ves hasta cuando la persona fallece, entonces dona sus órganos. Aquí es en vida. Ok, entonces esto está súper interesante. La verdad es que muy poca gente sabe como que existen estas donaciones en vida, que hay donaciones también en la muerte. ¿La médula ósea se puede sacar de personas que ya fallecieron? No, es en personas en vida. Ok, y esto también es importante saberlo, ¿no? Porque no todos los órganos tenemos que esperar a fallecer para poder donarlos. Hay algunas cosas que podemos hacer en vida y que pueden no ser dolorosas, o por lo menos, o sea, no tan molestas, como la donación de plaquetas. Así es, y es un riesgo muy bajo, se ha medido el riesgo a través de los años, es del 0.02% el riesgo, y es únicamente en el procedimiento cuando hay anestesia, cuando hay punción, por la anestesia en sí, ¿no? Que cualquier procedimiento que tenga anestesia corre un cierto riesgo, es el 0.02%, y en la historia de VideMatch no ha habido ningún riesgo
fuerte. Ok, y platícanos un poco de tu historia como presidente. ¿Por qué terminaste tú? Me comentabas fuera del aire que tu formación no es en medicina, pero me interesa, la verdad, saber Sí. por qué te interesaste en esta área, pues tan bonita, pero también tan médica. Sí, mira, mi formación es administración de empresas, siempre me gustó ver toda la parte de negocios y esta parte siempre me desenvolví mucho en la parte comercial, pero tuve la oportunidad de trabajar en gobierno y después de trabajar en gobierno tuve la oportunidad de trabajar en organizaciones sin fines de lucro. Yo siempre digo que son los tres sectores del país, el sector privado, las empresas, el sector público que es gobierno y el tercer sector son las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, me llama mucho la atención trabajar en el tercer sector porque yo siempre he dicho que es un híbrido entre gobierno y empresa privada, una organización sin fines de lucro. Y aparte, el sentirme que todo lo que hago y todo lo que logro trasciende. Y creo que en Be The Match me llamó mucho la atención cuando me invitaron a colaborar y abrir esta parte de Be The Match México y Latinoamérica. Me encantó la idea porque es una forma de trascender muy buena. Yo siento que es una forma de dejar yo un granito de arena en el mundo, ¿no? De mi parte, a través de la organización Be The Match. Ok, entonces a ti te gustan los temas médicos, por lo que veo. Sí, me gustan los temas médicos. ¿Por qué? Porque creo que si una organización sin fines de lucro va a impactar, hay muchas formas de impactar, en educación, en muchas cosas, ¿no? Muchas causas. Yo creo que Be The Match y la salud es un impacto mucho más profundo, porque está salvando una vida completamente, ¿no? No estás hablando de hay unos huecos de educación, hay unos huecos económicos, sino realmente de la vida. Claro. ¿Y cómo consigue fondos Be The Match? Porque mencionabas que a veces ayudan a cubrir los costos de un trasplante de médula ósea de algún mexicano. Pero entonces, ¿cómo consigue fondos? ¿Es a través de donaciones de la gente o cómo es que se consiguen fondos? Sí, funciona con benefactores nacionales e internacionales. Y tenemos en Be The Match México un área de recaudación de fondos, ¿no? Entonces, Be The Match tiene dos grandes estrategias. Una es recaudar fondos nacionales e internacionales y la otra es registrar potenciales donantes de células madre. Son dos llamados a la acción que tenemos, ¿no? Que podamos juntar dinero ¿para qué? Para poder dar becas. El hueco más grande o la brecha más grande para un trasplante de células madre es el dinero. ¿Por qué? Porque los seguros, tanto el seguro público como el seguro privado, no cubren el trasplante no relacionado. Cubren el trasplante relacionado con su familia, porque ya tienen la compatibilidad genética ahí. Pero cuando no está la compatibilidad genética, entonces no cubren la búsqueda, recolección de las células en el mundo y puestas en el centro de trasplante del paciente. Entonces esas becas son usadas para estas brechas económicas de los pacientes. Ok, ¿y cuánto cuesta más o menos un trasplante para una sola persona? Para un trasplante, para una persona, puede ser niño o adulto, cuesta alrededor, el facilitar la búsqueda, la recolección, puesto a las células en el centro de trasplante de uno relacionado, puede ser un donante en cualquier parte del mundo, cuesta alrededor de $50,000. $50,000. No, pues realmente sí es una gran ayuda porque, ¿y los seguros cubren una parte de esto o no? Los seguros cubren el trasplante como tal, o sea, la preparación del paciente y la infusión de las células, eso sí lo paga el seguro. Lo que pasa es que la búsqueda y recolección de un no relacionado sale muy caro. ¿Por qué? Porque más o menos cada tipificación, cada HLA, sale alrededor de $25,000. Y el promedio que tenemos en Be The Match son de 200 personas que registramos, una es compatible genéticamente. Entonces imagínate una persona que no encuentra en su familia al donante, tendría que tipificar 200 personas. Y lo caro que sale. No, pues claro, o sea, si cada una de esas cuesta 25,000 multiplicado por 200 personas, y eso sí sale. Y si sale, claro. Claro, porque puede ser a las 300 que salga un match. Así es. ¿No? Exactamente. Ok, qué difícil. Y es común que una persona dentro de su misma familia biológica, no encuentre un match para que le pueda donar médula ósea. Sí, los datos duros son 30% de los pacientes que necesitan un trasplante lo encuentran en su familia. El 70%
necesitan de la generosidad de un donante no relacionado con su familia. Y qué duro, ¿no? Porque la verdad es que no es tan fácil agarrar y decir, bueno, pues ¿qué voy a hacer hoy? Voy a donar médula ósea. ¿Por qué? Pues porque me nació. Yo creo que a menos que tengamos un familiar que haya vivido alguna enfermedad, algún cáncer, leucemia, que nosotros hayamos visto de cerca como ese sufrimiento, esa desesperación de encontrar un donante, nos volvemos conscientes de esta necesidad, ¿no? Con cualquier órgano, no solo con la médula ósea, pero si alguien necesita de nuestra familia un corazón, ¿no? Una córnea, ahí es cuando empezamos a ver la importancia de concientizar sobre la donación de órganos. Así es. Pero fuera de eso, es raro que donemos algo a menos que sea sangre. Creo que es pues el tejido más común que se dona. Así es. Y aún así no tenemos tanto la cultura como mexicanos en la donación en general. Sí, no. Creo que somos, como mexicanos, nos unimos mucho cuando tenemos desgracias en común, desastres naturales, todo ese tipo de cosas. Creo que somos muy apoyadores, pero ya en la cultura diaria de donación, creo que nos falta y vamos para allá, ¿no? Pero sí. No, sí, definitivamente. Hay así como que a veces cuando vas a sacar la licencia aquí en México te dicen, ¿quieres ser donador? Y a veces ni te preguntan, ya te ponen que no. Exacto. ¿No? Entonces es de, bueno, pues gracias por preguntar y sí es importante. Es muy importante, muy importante. Y entonces, ¿qué otra cosa nos puedes platicar acerca de la fundación? Bueno, la fundación tiene un reto muy importante que es registrar 1 millón de potenciales donantes mexicanos registrados en la base de datos de VideMatch para el 2027. Entonces creo que es un llamado a toda la sociedad y a todo México donde nos pueden ayudar a registrarse. Se pueden registrar, se pueden meter a la página de VideMatch, que es vidematch.org.mx, y ahí se pueden preregistrar. Nosotros les mandamos el kit de registro a sus casas con guía prepagada para que los vuelvan a regresar y poder tipificar esa muestra bucal. Entonces, ¿por qué? Porque así baja muchísimo el costo del trasplante de donante mexicano a paciente mexicano, obviamente, y podemos dar más oportunidad, porque hay una necesidad de 2,000 trasplantes anuales en México. Entonces no estamos cubriendo la necesidad, ¿no? de los trasplantes. Ok, pues la verdad es que esto es muy interesante. Agradecemos los comentarios del público y si nos quieren hacer preguntas adelante, pero ahorita nos tenemos que ir un pequeño corte y en un momento regresamos. Si quieres compartir el link que te envié. ¿Perdón? Si quieres compartir el link. Ya lo compartí. Ah, súper. Ya lo compartí al marketing. Porque sería buenísimo que nos hicieran preguntas los que nos están viendo. Sí. Y a los que los compartas. Yo también me pongo a compartir buenísimo. A la hora del programa. Sí. Acá lo compartí con el área de marketing de VideMatch y ya lo están pasando. Ah, muy bien. Buenísimo. Y mencionar lo que me faltaría mencionar después de todo lo que me quieras preguntar, la parte del evento. Sí, no, claro. Yo, claro. Sí. Ahorita que regresemos del corte, sí. La verdad es que es muy interesante todo lo de los trasplantes, ¿no? Sí. Y la Anáhuac tiene muchos eventos de concientización, es parte de como toda la misión de responsabilidad social. Así es. De la universidad. Claro. Entonces, hacer esto acerca de la concientización de la donación de órganos, pues es parte de la responsabilidad social de la universidad. Claro. Sí, súper importante y como país lo necesitamos y empezar desde nuestros círculos de influencia más cercanos y luego los que se van abriendo, los círculos más abiertos, desde nuestros hijos, familiares, amigos. Claro. ¿No? Sí, buenísimo. Sigo compartiendo la liga para que nos... Sí. Ay, pensé que ya habíamos regresado al programa. Y sí, siempre hay un tema de mito, ¿no? En esto del trasplante. Sí, y es importante tocarlo. Sí. La verdad. Porque hay muchísimos mitos acerca de la donación. A nosotros cuando estamos registrando personas, Bienvenidos de regreso a Que Esto Que El Otro. Yo soy la doctora Gigi Nieto y pues el día de hoy tengo un invitado súper especial.
Sergio, que es el presidente de la Fundación Vive Match, y nos está platicando acerca de qué se trata esta fundación, que lo que busca es ayudar a todo el proceso de la donación de médula ósea, a encontrar a personas que no estén relacionadas contigo, o sea, que no necesariamente son tu familia, porque muchas veces uno busca que tu familia te pueda donar médula ósea si tienes alguna enfermedad que lo necesite, como la leucemia. Y resulta que tus papás, tus abuelos, tus hermanos, tus primos no son compatibles y no pueden ser tus donadores. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Pues buscar a alguien no relacionado contigo, ¿no? Y eso es difícil y cuesta mucho dinero y esfuerzo humano, y a eso se dedica la fundación. Digo, creo que lo resumí. Así es, perfectamente. Ok, y entonces me estabas platicando como de algunos retos muy grandes que tiene la fundación. Sí, de los retos más grandes son los mitos que existen en donar células madre o médula ósea. Uno es lo que platicábamos, si se saca de la médula espinal y que pueden quedar paralíticos al tocar la médula espinal y no se saca de ahí. Entonces, mucha gente piensa que al donar células madre puede quedar paralítico por la extracción de la médula, pero no es médula espinal, es médula ósea. Entonces, la diferencia, ¿no? Y también otro de los mitos que nos han dicho mucho nos preguntan mucho cuando registramos potenciales donantes, es, oye, si tú vas a sacar vas a hacer un examen de HLA, vas a poder ver mi código genético, ¿no me puedes clonar? Entonces, eso está bueno, eso está bueno. O sea, si no se tiene el dinero para trasplantar. Exacto, no, y aparte, bueno, pueden sacar tu ADN de un cabello, no sé, de la piel, de la uña, lo que sea, ¿no? Entonces, aclaramos estos mitos y siempre es generar esa cultura de donación y generar esa cultura del trasplante no relacionado. También apoyamos mucho a la comunidad médica en México a que conozca más el trasplante no relacionado. Creo que hay una cultura en México, en la parte médica, del trasplante relacionado o autólogo con el mismo paciente. Entonces, ahorita con esta parte que VideMatch entra a México para apoyar al trasplante no relacionado, estamos comunicando y estamos generando esta conciencia también de una donación, de un trasplante de un donante no relacionado. Y lo que me habías comentado fue, o sea, antes de iniciar el programa, acerca de las leyes, las normas que existen en México sobre la donación de médula ósea en específico. No, ¿le puedes preguntar al público que nos están mandando corazones? Muchas gracias, David Zambrano. ¿Qué es lo que hay acerca de normas y leyes en México respecto a esto? Fíjate que es importante, por eso la incidencia pública es muy importante, donde puedan primero estar en el catálogo de la Secretaría de Salud, contemplado un trasplante no relacionado. Eso sería muy importante para México como país, poder tener este procedimiento en el catálogo oficial de la Secretaría de Salud en México. Por otro lado, la parte de importación y exportación de células madre, tanto en la ley aduanal como en la ley general de salud, hay que hacer todavía un poco más de énfasis y que sean las leyes más específicas, ¿no? Mencionan tejido o derivados de la sangre, entonces sería muy bueno meter específicamente células hematopoyéticas, por ejemplo, ¿no? Lo mismo en la importación y exportación en las leyes, porque el manejo de las células madre es un tema muy interesante. Es un manejo, cuando se encuentra ya el paciente encuentra un donante en cualquier parte del mundo, VideMatch se encarga de traerlas, ¿no? Y las células tienen 48 horas de vida. Y tiene que manejarse con un mensajero especializado, un courier que le llamamos nosotros, especializado en el manejo de células, porque tiene 48 horas. El courier no se puede separar de las células. Sí, de hecho hasta los esposan luego. Exacto. O sea, literal van con una esposa y la loncherita esposada. Así es. Bueno, no es una loncherita. Es como una hielera. Lo es. dije de una manera muy informal, me disculpo. No es una, pero parece loncherita. Pero sí parece lonchera. Entonces, el tema es que necesita muchísimo cuidado estas células madre porque se pueden morir, ¿no? Y lo que necesitamos es que lleguen bien para ser transfundidas al paciente. Y en esa parte de importación y exportación,
hay que dejar muy claro, incidir en estas leyes donde la persona, el mensajero no se puede separar. Entonces no puede ir las células abajo en donde van las maletas, o no puede ir arriba como si fuera una bolsa de mano, ¿no? Porque se va cuidando la temperatura. No puede bajar ni subir de cierta temperatura porque se mueren las células. Claro, a ver, tenemos comentarios. Muchas gracias a todos los que nos están comentando. David Zambrano, mil gracias. Alberto Castillo dice, wow, trasplante de médula, qué buen tema. Marisol Manzárraga pregunta, ¿qué tanto afecta al donador? ¿Hay secuelas o es muy seguro? Muchas gracias, Marisol, por tu pregunta. No hay secuelas. Las células madres se empiezan a regenerar en cuanto se están extrayendo. El cuerpo empieza a generar más células madre. Se regeneran en segundos, ¿no? La único es cuando hay extracción por médula ósea, que hay una punción y hay una extracción de la médula. Ahí hay cierto dolor en la parte donde hubo la punción. No, pues claro, es al hueso. Es al hueso. Entonces hay cierto dolor. Los donantes, los que han tenido este tipo de procedimiento, nos dicen que es como si hubieran ido al gimnasio y hubieran hecho muchas sentadillas, queda dolorido la parte de la cadera. Entonces, y estos son en 24 horas más o menos, ¿no? Entonces, la única secuela que nos han retroalimentado los donantes que hay en la extracción de la médula ósea. Ok, entonces solo dolor localizado. Ok, Alberto Castillo dice, ¿qué características debe de tener el donador no relacionado para poder donar médula? Muchas gracias por tu pregunta. Tener entre 18 y 44 años de edad, estar completamente convencido de querer donar células y querer salvar la vida de alguien, y sobre todo no tener enfermedades que puedan contagiarse a través de las células, como lo platicábamos, como VIH, SIDA, diabetes no controlada, también hepatitis. Ah, claro. Sí, las enfermedades virales en general pues no tienen una cura así, o sea, entonces sí es importante pues estar conscientes de ellas. Una pregunta que quizá sea incómoda, bueno, no incómoda, pero yo creo que muchas personas se lo preguntan y les da pena preguntar. ¿Qué tal si alguien dice, no, yo quiero donar, yo quiero donar? Y ya a la hora de que lo llaman, después de 2 años, dice, híjole, ya no quiero. Eso es una súper pregunta y es parte de lo que nosotros, por eso siempre que se registra una persona le decimos, ¿estás convencido 100%? Porque podría depender de ti una vida. O sea, no se trata de acosar al donante, o simple y sencillamente que tenga claro que si se hace match, está porque va a ser match para salvar la vida de alguien más, ¿no? Entonces hacemos mucho hincapié. Si hay personas, están en todo su derecho, una vez que están en el registro, pasan 2-3 años, se les llama porque hubo una compatibilidad genética y han dicho que no. Entonces están en plena libertad de poder hacerlo, personal y legalmente, están en su derecho. Entonces, pero sí buscamos que las personas tengan esa conciencia, los que se registren, de que les podemos llamar en 3 meses, en 5 años o en 20 años, ¿no? Claro. No, o sea, definitivamente perdón que te interrumpí, es un compromiso muy duro, ¿no? O sea, porque en una de esas, bueno, ya en unos años no tienes tan buena salud o tu vida ha cambiado. Entonces también sí se puede entender, pero definitivamente si lo vas a hacer, no es para decir, no, ya no me late. O sea, no, es que ya me dio flojera. Pues claro que no, es algo súper serio. Exacto. Y sí nos ha pasado, pero están en todo el derecho y se trata de buscar. La ventaja es que el registro es tan grande, el que cuenta VidaMatch, de tantos países, que muchos pacientes pueden tener un donante compatible o 10 posibles donantes compatibles o ninguno, también nos pasa. Sí, entonces, no, definitivamente pues el ADN es súper complejo, ¿no? Así es. Entonces, David Zambrano pregunta, ¿por qué es tan difícil que 2 personas sean compatibles? Buena pregunta. Realmente es muy difícil porque el código genético en cada persona es infinito. O sea, ninguna persona es exactamente igual a otra. Nada más que hay ciertos alelos o parámetros donde para un trasplante se necesita que los 10 primeros códigos genéticos sean compatibles. Con eso ya hay una aceptación del trasplante, ¿no? Entonces se les dice que pueden ser 8 de 10, que es 8 de los códigos genéticos son compatibles, o 10 de 10, que los 10 son compatibles, ¿no? Y eso depende mucho del porcentaje de éxito del trasplante, ¿no? Que sea un 80% compatible o 100% compatible. Claro.
No, y además a menos que tengas un gemelo idéntico, pues de todas maneras, aún así depende del estado de salud de tu gemelo idéntico, ¿no? Exacto. A ver, luego, Alberto Castillo dice, ¿cuántas veces puedo donar médula? ¿Y cuánto tiempo debo de esperar entre donación y donación, me imagino? Claro, sí, puedes donar las veces que quieras, pero es muy complicado que puedas ser compatible tantas veces en la vida, ¿no? Entonces, pero se pueden, los doctores dejan alrededor de un mes o 2 meses para poder donar otra vez. Órale, ok. Pero lo complicado es el que seas compatible, ¿no? Con un paciente. No, pero quizás sí ese mismo paciente al que sí le pudiste donar requiere otra donación. Así es. O sea, quizá esa misma persona pues le vuelves a donar. Así es, exactamente. Es la única forma que nos ha pasado a nosotros donde vuelven a donar para el mismo paciente. No, ok. Muchísimas gracias a todos los que están comentando. De verdad que sus preguntas pues son buenísimas, ¿no? Porque luego como que es importante saber qué piensa el público, qué opinan, cuáles son sus dudas, cuáles son sus comentarios, sus miedos sobre este tema tan poco conocido. ¿Cuál crees que sea una de las razones por las que el tema de la donación de médula no esté tan promocionado, no sea tan conocido, no haya tanta concientización al respecto? Yo creo que en México no hay tanto conocimiento de un trasplante de médula ósea. Primero, desde la parte de que no era accesible el trasplante de un donante no relacionado, no era accesible. Entonces, no se manejaba mucho el tema de la donación de células madre de uno relacionado. Se manejaba más las células madre, donación de su familiar, no ya sea papá o hermanos. Entonces, es lo que se manejaba mucho más el cordón umbilical en México. Entonces, creo que es eso, y también los mitos que platicábamos ahorita, creo que es una forma de... También hay mucha desinformación en la parte de las células madre. Ves que han salido mucho de células madre de animales, de plantas, de cremas y muchas cosas. Sí, yo sabí una vez una crema con células madre para las estrías. Así es. Entonces, creo la verdad, sí, ahí lo vi, yo dije, órale, ¿de dónde sacaron? Exacto. ¿Qué me estoy poniendo? Sí. Bueno, no me la compré, nada más la vi. A ver, dice Alberto Castillo, hay un mito con relación a la donación de médula, que si donas médula, luego tú vas a tener problemas o enfermedades relacionadas. Órale, es verdad. ¿Cómo se aborda este mito? Si realmente no es verdad, o sea, el que tú dones... No, es verdad el mito. Perdón, sí es verdad el mito. O sea, el mito es verdad de que si tú donas células madre o médula ósea, puedes tener alguna enfermedad relacionada con la médula o las células. Eso no es cierto. Al contrario, es un poco como la sangre. Cuando te vas a donar sangre, se está regenerando la sangre, ¿no? Es lo mismo la médula ósea de las células madres. O sea, están extrayendo células madres y están regenerando las células madres. Digo, y tampoco te van a exprimir como de película de vampiros, ¿no? Claro. Bueno, no, es que luego hay mucha ciencia ficción al respecto, claro, que casi tienen a humanos ahí cultivándose para exprimirlos. Sí, claro. ¿no? Sí, no. Y es importante saber esto, que después de un procedimiento de donación de sangre, si alguien del público ha donado sangre, sabrá que, bueno, yo he donado sangre, y si te sientes mal unos días, yo estuve, me acuerdo, comiendo mucho más, tomando cosas azucaradas, pues porque estaba muy, muy delgadita cuando doné, que llegaba apenas al peso mínimo. Es un tema. Sí, que sería bueno que lo mencionaras. Llegaba apenas al peso mínimo y pues sí me sentí un poco mal, pero me recuperé, tampoco puse en peligro mi vida. Claro. Sí, es importante, los donadores para VideMatch son los héroes, ¿no? De VideMatch, los que los ayudan a salvar vidas, y entonces el donador es muy cuidado por VideMatch, o sea, todo se prepara al donante para que pueda donar, se le hacen estudios de enfermedades, que no tenga enfermedades que pueda transmitir en ese momento, o cómo está de salud, de peso, lo que tú decías, cómo está de peso, cómo está anímicamente, todo se le hacen pruebas en hospitales privados en México para recolectar sus células. El donador no paga nada de dinero, porque todo lo paga VideMatch como fundación, porque está donando sus células, las células se donan, ¿no? El costo que existe es para los costos operativos de traslado. Sí, o sea, no le pagan al donador. No se le paga al donador. Que eso es una buena aclaración. Sí.
Sí, pues es una donación. A ver, luego dice, la donación, Alberto Castillo, muchas gracias por tantas preguntas. ¿La donación se puede hacer en cualquier hospital o tienen que ser de alta especialidad? La donación se hace en centros de recolección, hospitales que tengan centro de recolección o que tengan centro de aféresis, ¿no? Pero Vidematch los tiene que, se hacen, hay un área de Vidematch México que se llama Enlace Centros de Trasplante y Enlace Centros de Recolección, donde hacemos de la red de Vidematch a los centros de trasplante y a los centros de recolección. ¿Qué quiere decir? Que son centros, en este caso la pregunta es de centros de recolección por el donante, están avalados por Vidematch. Entonces Vidematch desde Estados Unidos ya hay un convenio, donde hay un convenio formal, donde nosotros verificamos instalaciones, procedimientos, todo, para que el donante tenga una buena experiencia en donar, ¿no? Ok. Y tenemos un comentario de Edme Foursan, muy interesante todos los programas, siempre se aprende algo más acerca de la salud de nuestro cuerpo, además de excelentes especialistas invitados. Gracias, doctora Gigi. Ah, qué bonito comentario, ¿no? Pues muchísimas gracias por estar sintonizados, aprendiendo de estos temas tan importantes, ¿no? Que inclusive yo como médico de repente llegan temas como este y digo, claro, es que no es algo que todos los días estamos empapados de esta información, ¿no? Como octubre, mes del cáncer de mama, o sea que estamos muy empapados, pero hay otros temas que también son muy importantes, que pueden salvar muchas vidas y no estamos tan empapados y es importante alzar la voz respecto a ellos. Así es, completamente. Y hablando ahorita lo que mencionas de tenemos muy claro el mes de cáncer de mama, de otras enfermedades. En septiembre estamos en el mes del donador, del Día Mundial de Donador de Médula Ósea o células madre. En este mes de septiembre se celebra cada tercer sábado de septiembre de cada año. Entonces fue el sábado pasado, 18 de septiembre fue el Día Mundial del Donador de Médula Ósea. Ah, es muy interesante saber qué día se celebra qué para abogar por la causa. Exactamente. Definitivamente. A ver, tenemos otra pregunta de Alberto Castillo. Si yo decidí donar y hay un posible receptor, ¿el internamiento y el procedimiento representa algún gasto para mí? Sí, esa pregunta, no hay ningún costo para el donante, todo lo cubre Vidematch, tanto el costo del centro de recolección, el centro de aféresis privado, siempre es en centros privados de recolección, lo paga Vidematch, la preparación del donante lo paga Vidematch. De hecho, tenemos todo un sistema de hablar con, por ejemplo, si el donante está trabajando y tiene que prepararse y irse a tomar algunos análisis de sangre o de salud, nosotros pedimos permiso por él en sus empresas, les mandamos cartas para que sepan que está donando, ¿no? Y los apoyamos en todo ese tema de laboral y de días de vacaciones y todo esto. Ok, nos tenemos que ir a un pequeño corte comercial, pero en un momento regresamos a resolver más preguntas aquí en Que Esto Que El Otro. Gracias, perdón. Ok, ahorita regresamos a hacer más preguntas, nada más, estamos en un pequeño corte comercial. Si nos pudieran seguir haciendo preguntas, se los agradeceríamos muchísimo a todos los de Facebook Live, porque nos ayudan mucho a darle más ritmo y cadencia al programa. Definitivo. Ah, pues ya, después de este corte, sí, ya es la última sección del programa. Perfecto. O sea, es este corte y ya terminamos. Buenísimo. Okay. Entonces, para mencionar todas las redes, el evento. Y pues... No sé qué, estoy pensando que más nos faltaría cubrir, pero... Yo te quiero hacer unas preguntas acerca de... se volteando a ver, acerca de niños. Ok. Entonces... Bienvenidos de regreso a Que Esto Que El Otro, a la última parte de nuestro programa. Yo soy la doctora Gigi Nieto. El día de hoy tengo como invitada especial al presidente de la Fundación Vidematch, quien nos está explicando acerca de lo que hace esta fundación, que es ayudar a trasplantes de médula ósea, cubrir todos los costos de una persona que lo necesita y a encontrar matches, o sea, a conectar a gente que pueda ser genéticamente compatible con alguien que necesite recibir pues el trasplante.
Y tenemos más comentarios que me gustaría resolver. Rosana Vera, hola, ¿cómo estás? Dice, ¿dónde me puedo inscribir para ser donador? Yo tuve cáncer. Pero si tuvieron cáncer, ¿pueden Sí, ser donadores? ya no, porque se puede transmitir por medio de las células madre. Sí. Pero sí nos puede apoyar en difundir y en mandar muchas personas al registro. ¿Y cómo se pueden registrar? Se pueden meter ahorita que es pandemia en la página de vidematch.org.mx, se preregistran, nosotros mandamos el kit de registro con guía prepagada y nos lo regresan y ya quedan registrados. Ok, entonces ningún tipo de cáncer. No, porque que se pueda transmitir, se transmite a través de las células. Ok, pero de todas maneras la intención se Claro. leyó de una manera muy noble y por eso pues un gran abrazo Claro, y muchas felicidades. claro. Alberto Castillo dice, ahora con COVID, ¿qué recomendaciones o filtros debo de llevar como medidas precautorias? Para registrarte. Me imagino que la pregunta es qué medidas debe llevar para registrarse o para donar. Pues contesta Con las dos maneras. Ok, para registrarse nosotros mandamos esos... A ver, abajo puso, cubriendo el escenario de la donación dentro de este nuevo ambiente. Sí, claro. Ok. Siempre para registrarse los hisopos o los cotonetes vienen estériles, entonces cada quien los abre, entonces no es que se puedan contagiar a través de los hisopos. Y mandan su muestra bucal con los documentos, eso no hay ningún problema. Y en la parte cuando ya haces match, ya eres genéticamente compatible, se te van a hacer pruebas COVID también, para que antes de donar tus células madre. Si tienes COVID en ese momento, tenemos que esperar los 15 días más o menos promedio para que ya no tengas y puedas donar. Pero sí se hacen pruebas y se está monitoreando toda esta parte. Ok, eso es importante porque el COVID ha venido a cambiar todo, ¿no? Sí. Definitivamente ha venido a retrasar muchos procedimientos, inclusive procedimientos quirúrgicos. Sí. Y pues es importante saber, o sea, que no solamente te hacen pruebas de hepatitis, de VIH, sino también ahora de COVID-19. Así es. Y pues sí, de todas maneras, una persona infectada de cualquier cosa que esté activa, pues debe de esperar a que esa infección pase, ¿no? Así es, completamente. Definitivo. Ok, y yo tengo una pregunta. Digamos que yo necesito la donación. O sea, no es que... Sí, o sea, yo soy una paciente que por cualquier motivo necesito donación de médula ósea. ¿Cómo contacto a la fundación? ¿Lo tiene que hacer mi doctor? ¿Necesito una carta de mi doctor diciendo sí, en efecto, ella necesita médula ósea? ¿Dónde me inscribo? ¿Qué hago? Sí, aquí se pueden meter a la página de Vidematch México. Ahí hay unos teléfonos también, nos pueden llamar por teléfono o pueden, pero por lo general los doctores especialistas del paciente son los que nos contactan, porque quien tiene el diagnóstico y puede saber cuál es el mejor match es su doctor, definitivamente, el que lo está atendiendo, ¿no? Entonces ellos se ponen en contacto con nosotros a través del sistema. Cuando ya son de la red de centros de trasplante de Vidematch, se les instala un software donde ellos pueden hacer una búsqueda preliminar de los donantes no relacionados en el mundo. Ujú. Entonces ahí empieza una búsqueda preliminar de los doctores. O sea, por eso así la comunicación siempre, la mayoría de las veces, es por medio de sus doctores. Pero si hay algo que todavía no tiene un doctor o hay algo que quieran saber directamente, pueden ir a la página de Vidematch, ver los teléfonos, hablarnos. Hay un centro de atención a pacientes en México y ellos pueden resolver cualquier duda o pregunta que tengan. Ok, alguien puso, ¿dónde me puedo inscribir para ser donador? Ahorita en la página de vidematch.org.mx, donde dice preregistro, ponen sus datos, nosotros les mandamos el kit de registro con guía prepagada y nos lo devuelven. ¿Se lo devuelven por correo? Por mensajería privada. Ok, Uh-huh. ok. Sí, sí. Entonces los llaman de ya puse mi hisopo aquí en la bolsita. Exacto. ¿Y la persona lo hace solita en su casa? Vienen instrucciones muy sencillas, porque son 10 segundos de un lado con un hisopo, 10 segundos del otro lado dentro de la boca por 10 segundos. Lo meten en un sobre, se sella con sus datos de contacto y datos personales y se mandan. Se regresan a Vidematch. Ok, pero le avisa a alguien como ya está mi sobre con los hisopos y pasan por el paquete. No, ellos viene una guía prepagada Oh, ya viene todo hecho. Ya viene todo hecho. Sí. Ok, eso está muy interesante. Y otra pregunta que tengo es acerca de los niños. Los niños, o sea, yo entiendo que al ser niños, pues no entran como donadores,
Claro está. Ujú. Pero entran como receptores. Sí. Receptores, hemos tenido niños de 2 semanas de nacido Ah, que necesitan un trasplante. Y sí, necesitan, sobre todo los niños, es cuando necesitan de las células madre de la médula ósea del donante, porque es un poco más pura la célula. Entonces los niños, sobre todo bebés y niños, necesitan de la médula ósea. Depende mucho de la enfermedad, peso y todo, pero sí la mayoría necesita de las células madre de la médula. sí, o sea, ellos no las plaquetas nada más o Ujú, esto, ujú. o productos de la sangre, derivados de la sangre. Ajá. Sí, pero sí hemos tenido trasplantes de niños hasta 2 semanas de nacidos. Chiquito. Sí. No, pues la verdad es que sí es una misión sumamente noble, sí es como muy necesario y muy bonito, ¿no? Que haya fundaciones que se dediquen a hacer esto y sobre todo que te tengamos en el programa en este mes que pasó el día de, pues, de donación de médula. Sí, así es. Sí, sí, sí. Y lo estamos conmemorando y tenemos una campaña que se llama Héroes Mexicanos, la donación de médula ósea. Vamos a tener como un programa, ¿no? Que lo nombramos así, el jueves 30 de septiembre por Facebook y por YouTube. Va a estar con el influencer Hugo Pérez, que nos va a estar ayudando a hablar del tema, para que nos puedan acompañar y se puedan enterar un poco más de qué se trata todo esto de trasplantes de células madre. Y si algún médico no conoce la fundación, ¿hay alguna manera de que los médicos se puedan afiliar como abogados de estas causas? Sí, claro, o sea, como abogados y voluntarios, todo el mundo se puede afiliar. Tenemos un programa de voluntariado, tenemos un programa de servicio social en las universidades, tenemos servicio de voluntariado en universidades, en la comunidad médica también, pero sobre todo estamos en mucho contacto con los doctores de los centros de trasplante en México. No todos los hospitales en México son centros de trasplante. ¿Cuáles sí son centros de trasplante? Por ejemplo, que son de la red de VideMatch México, están en hospitales públicos, el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Federico Gómez Infantil, está también el Hospital Privado ABC, el Hospital Privado Ángeles Interlomas, y también estamos en Guadalajara, Monterrey, en Torreón, estamos en hospitales públicos y privados. Ya son 15 hospitales de la red de VideMatch México. Ok, y entonces me decías que iban a tener este evento, ¿es por Facebook Live? Sí, ¿Es por Facebook? Ajá, Facebook y por YouTube. Y al mismo tiempo. Al mismo tiempo a las 8 de la noche, 30 de septiembre. ¿Y cuál es la página de Facebook? La página de Facebook de nosotros, es VideMatch México. me gusta que traen Claro. que trae sus apuntes. Sí, sí, sí. Esto de las redes y los teléfonos los traigo aquí. Ok, ¿y cuál es el YouTube, el canal de YouTube? Va a estar como VideMatch México también. Uh-huh. Y estamos en Instagram y en TikTok como VideMatch-México y en LinkedIn como VideMatch México. Esas son nuestras redes. Ah, también tienen TikTok. Sí, tenemos TikTok. Hubiéramos transmitido por TikTok también. En vivo. Para la próxima. Sí, ¿verdad? Me están diciendo en la cabina. Sí, la verdad, para la próxima lo haré. Buenísimo. Lo haré porque sí es buen programa. ¿Alguna otra cosa que quisieras decirle a la gente? Nos quedan 8 minutos. Sí. Que quisieras decirle a toda la gente que nos escucha en radio, que nos está viendo en vivo, acerca de esto. Claro que sí, muchas gracias. Gracias por el espacio y sí me gustaría decirles a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, que sí sea el compromiso social que tenemos como mexicanos es bien importante y que tenemos que generar cultura de donación en nuestros círculos cercanos de influencia como en los más lejanos, pero empezar siempre por nuestra familia, por nuestros hijos, educar en el tema de la responsabilidad social para empezar. Y segundo, invitarlos a todos los que nos escuchan que se puedan registrar con VideMatch y ser un potencial donante de células madre, que siempre decimos, puede salvar la vida en vida. Y la verdad que es impresionante ver cómo los pacientes que no encuentran una donación o un donante compatible genéticamente en su familia, todo el proceso que vive la familia y el paciente, sea niño o adulto, porque no encuentra una compatibilidad que sabe que es el único procedimiento que podría ayudar a salvar la vida, ¿no? Entonces, que se registren, que promuevan mucho VideMatch, que lo hagan un poco viral para que todo el mundo se pueda registrar y poder llegar a nuestra meta de 1 millón de potenciales donantes mexicanos registrados para el 2027 y así bajar los costos del trasplante en México y cubrir esa necesidad de trasplante en México. Ya lo habías mencionado, pero ahorita, ¿cuántos llevan registrados?
Registrados llevamos más de 78,000 mexicanos registrados en diferentes partes de México. ¿Por qué? Porque Vidematch puso representantes de Vidematch en el norte, centro y sur de México por la diversidad étnica, para poder tener registros diversos étnicamente. Por ejemplo, en Chihuahua hay una representante en Chihuahua que registra potenciales donantes de esa zona por la diversidad que hay y la combinación étnica que hay con México, Alemania, ¿no? En Chihuahua hay mucha combinación. Por ejemplo, Puebla con españoles. En el sur también otra diversidad étnica muy interesante. Entonces los tenemos situados en regiones estratégicas para que el registro sea más diverso. Ok, ¿y alguien de México puede recibir médula ósea? Porque mencionas que esta empresa se fundó en Estados Unidos. Así es. ¿Puede recibir médula ósea de Estados Unidos? Claro, sí. Aquí hemos hecho, a la fecha hemos hecho 25 trasplantes de pacientes mexicanos que han recibido, 7 han recibido trasplantes de otros mexicanos, que eso nos da muchísimo gusto. Pero el resto lo ha recibido de Israel, de España, de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra. ¿Están en todo el mundo? No, sí, tenemos el registro de 41 países del mundo. Entonces, okay, bueno. Entonces la mayoría. Y también el tema es que yo siempre he dicho que la compatibilidad genética no tiene fronteras, no está dividida, delimitada, sino es, por ejemplo, si ahorita nos hacemos tú y yo una prueba genética, puede ser que nuestros genes sean más, no sé, a lo mejor de España o de Francia o menos de México, o al revés, mayoría de México y menos de otros países, pero no lo sabemos. No, nadie lo sabe. De hecho, está muy de moda, sobre todo en Estados Unidos, estas pruebas genéticas para conocer de dónde vienes, ¿no? Así sí, como a tus antecesores, así de que eres 50% indígena, 20% alemán, sí, 5%, o sea, está muy de moda ya, sí, de que lo mandas por correo, así como mencionas, sí, de que tomas muestras de la saliva, parte interior del cachetín o de la saliva. Y les encanta decir así, ay, soy 3% irlandés, ¿no? Y creo que aquí en México, pues no, eso no está de moda. No. Pero definitivamente así se han encontrado familiares, ¿no? Que de repente, pues tienes un hermano en quién sabe qué lugar. Y así es más o menos, digo, de una manera muy burda, cómo funciona. Sí, para poder hacer cómo funciona Vidematch, para poder tener esas compatibilidades genéticas y esos alelos iguales para que puedan funcionar el trasplante, ¿no? Ok, y además de los mitos que rompiste, ¿algún otro mito que quisieras romper acerca de la donación de médula? Yo creo que sobre todo el que no hay un riesgo formal fuerte, ¿no? O sea, el riesgo es 0.02%, yo lo quisiera enfatizar, porque al ser algo nuevo nos da miedo siempre, y decirles que siempre el donador en Vidematch siempre es el héroe de Vidematch, el héroe de los pacientes, y lo cuidamos como es, ¿no? Como un héroe. Entonces todo su preparación, su recolección de células está muy cuidado por Vidematch. Hay todo un área de Vidematch enfocada a la experiencia del donante. Y también hay un seguimiento médico antes, durante y después de la donación. ¿Y hay seguimiento psicológico? Nosotros tenemos un área de atención a pacientes donde hacemos más bien es de información al paciente. Le decimos al paciente, porque la mayoría son niños, ¿no? A los parientes, a sus familiares o cuidadores del paciente, les decimos por qué va a pasar, qué es lo que va a suceder antes, durante y después del trasplante, ¿no? Un poco en términos más coloquiales, porque su médico obviamente les va a decir toda la parte técnica de la enfermedad y del proceso, pero nosotros los acompañamos, es un acompañamiento a los pacientes, no es tanto contención o algo psicológico, pero sí ya lo que se van a enfrentar y los vamos llevando. Igual al donador. Igual al donador. Sí, okay, claro. No, sí, porque definitivamente esto pues ha de ser pues algo que provoque miedo, tanto en el donador como en el receptor, ¿no? Claro. Entonces definitivamente sí es algo que se debe de tomar en cuenta. Pues la verdad yo no tengo más que agradecerte, Sergio, por haber estado en el programa el día de hoy, por ser abogado, vocero de esta fundación para la cual trabajas, pero que tiene una misión muy humanista, muy bonita. Mira, aquí dicen, gracias, excelente programa y súper invitado. Y es verdad, ¿no? Es verdad que debemos de recalcar la necesidad
de personas como tú, de fundaciones como en la cual trabajas, como Vive Match, para poder salvar muchas vidas de extraños en otro país. Exactamente. Pero relacionados genéticamente con nosotros, o sea que son de descendencia, si ayudamos a donantes de otros países son porque son de origen hispano, porque tienen esa parte genética. Claro. Pues recuerden que ¿dónde podemos obtener información para que donen pues ya dijo las redes sociales. Sí. Pero pueden visitar www.vidematch.org.mx. Y las redes sociales están como Vidematch México. Be de ser, en inglés, Be de Match. Como sé el compatible, Sé el compatible. Pues muchísimas gracias. Recuerden que nos pueden escuchar todos los lunes a las 11 a.m. en 1670 a.m. en Radio Anáhuac y también ver por Facebook Live. Yo soy Gigi Nieto y esto fue Que esto que el otro. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos los que nos vieron en el live. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por sintonizar Que esto que el otro. Te deseamos mucha salud y no olvides sintonizarnos la próxima semana por esta misma estación. 1670 AM, eleva tus sentidos.